muy bien, Marco. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con el tema de hoy, que es la optimización en cardiología nuclear. Y vamos a hablar algunas cosas relacionadas con la relación de la dosis y calidad de imagen, ¿no? Sobre todo hablando de optimización, como se conversaba desde el primer día, cómo tratar de disminuir las dosis, pero manteniendo la calidad de imagen, ¿no? Y sobre todo con cosas prácticas, algunos ejemplos prácticos. He dividido la charla en 3 puntos. Una primera parte de antecedentes y propuestas o guías que hay hoy en día. Aspectos concretos de resultados de optimización a partir de los software, de los procedimientos de reconstrucción y de la corrección de la atenuación, donde se logran calidad de imágenes y se logra disminuir las dosis. Y por último también cómo influye el equipamiento y los avances que hay en los equipamientos de hoy en día, que también contribuyen a estos resultados de optimización y sobre todo bajar las dosis, garantizando una adecuada calidad de imagen. Así que sin más vamos a empezar con estos antecedentes. Esta diapo la puse el primer día, pero la vuelvo a retomar, sobre todo por la importancia que reviste el porciento de las dosis que reciben los pacientes en los estudios de medicina nuclear. Como ustedes ven, los estudios cardíacos es el principal estudio, los principales estudios de medicina nuclear que aportan dosis, y este es un reporte de la NSRP del año 2019 a partir de estudios previos de estudiar una población en Estados Unidos, donde se llegó a la conclusión en ese estudio que aproximadamente de todos los estudios de medicina nuclear que se realizan en el mundo, el 50% más o menos se hacen en los Estados Unidos. O sea, algo bien importante, y como ustedes pueden ver, los estudios cardíacos son los estudios que más aportan a la dosis. Bueno, ya se ha comentado de las primeras sesiones de este curso esta iniciativa de cómo optimizar la dosis en pacientes, no solo en medicina nuclear, sino en radiología. Está la iniciativa esta del ImageWise, donde hay varias agencias, organismos que se han sumado para contribuir a cómo optimizar y cómo mejorar en todos los procedimientos, cómo mejorar la disminución de la dosis de radiación, manteniendo una calidad diagnóstica adecuada. Y en particular, en el año 2012 hay esta propuesta de esta iniciativa dirigida a los estudios de PET de perfusión miocárdica, teniendo en cuenta la relación entre los protocolos usados y la dosis de radiación asociada a los pacientes. Siempre con la máxima de que el objetivo es, a partir del uso del hardware, del software, tratar de reducir los tiempos de adquisición, reducir con ello de la forma mejor posible la actividad inyectada en los pacientes, para que esto se traduzca en una disminución de la dosis de radiación que reciben los pacientes, ¿no? Y para soportar esto o ayudar a esto, también los protocolos deben estar centrados en el paciente, deben estar orientados al paciente, como ya Ernest hablaba en su ponencia anterior, que la estimación de los tiempos de adquisición, más que por el peso del paciente y la dosis, por el tamaño del pecho, por ejemplo. Eso es una de las cosas que van dirigidas y que están muy de acuerdo a esta propuesta, a esta iniciativa del 2012. Aquí están los protocolos que hasta ese momento estaban bien establecidos, bien definidos, y en esta última columna están las dosis efectivas por tipo de protocolo. Y tengo marcado acá en rojo, para llamar la atención, que, como ustedes pueden ver, todos los estudios que se hacían con talio, que afortunadamente ya prácticamente no se hacen en el mundo, o muy poco, son los que más dosis aportaban dentro de los estudios de cardiología nuclear hasta el momento. Siendo así, hay un grupo de recomendaciones que aparece en esta iniciativa, donde parte, como la que comentaba Ernie, que había una propuesta de que para el año 2014, a partir de una propuesta de la Sociedad de Cardiología Nuclear de Estados Unidos, era disminuir todas las dosis de radiación de los pacientes por debajo de 9 milisievert, al menos en el 50% de todos los pacientes para el 2014, algo que fue algo bien importante planteárselo, con una reducción bastante drástica en muy poco tiempo. Bueno, hay un grupo de recomendaciones, como ustedes pueden ver aquí, como el uso adecuado de los pacientes que realmente son meritorios de un estudio de perfusión cardíaca. Se propone, a partir de la información anterior, tratar de evitar todos los protocolos con talio,
para disminuir la dosis de exposición al paciente. En muchos casos tratar de implementar protocolos de PET donde solamente se parta de un estrés y evaluar si es necesario realmente o no hacer un estudio de reposo o no, y implementar todas las nuevas opciones de los nuevos software con todos los parámetros de reconstrucción, de recuperación de la resolución, de modulación de ruido, como hablaba Ernest en su charla, para todo esto contribuir a mejorar la calidad de imagen y además disminuir la actividad que se inyectaba de los radiofármacos para disminuir la dosis de radiación de los pacientes. Además, bueno, por supuesto, ir implementando cada vez más dentro del alcance de cada lugar, por supuesto, las nuevas tecnologías, nuevos hardware para reducir los tiempos de adquisición, reducir las actividades y mejorar la calidad diagnóstica. Y por último, cambiar esa dosificación basada en peso, cambiar un poco ese concepto, ¿no? Porque en aquellos pacientes que son muy grandes, la dosis se aumenta en gran magnitud y evidentemente la dosis de exposición es bien grande para el paciente. Ahí lo más recomendable, siempre que el paciente lo pueda tolerar, es tratar de aumentar los tiempos de adquisición para lograr una buena estadística de cuenta. Bueno, esta iniciativa también hay una propuesta para PET en el año 2012 también, para los estudios de PET cardíaco, donde en esa época los radiofármacos más usados, el rubidio y el amonio, para la evaluación de los estudios de perfusión miocárdica, tanto para reposo y estrés, eran los más usados. Y bueno, partiendo también de que la calidad de la imagen de PET generalmente es superior al SPECT, por lo tanto, en los lugares donde era recomendable, donde se pudiera usar PET para los estudios cardio, pues también era una recomendación. Aquí está una tabla igual que la anterior en el caso del PET para los distintos protocolos con las dosis efectivas. ¿Qué pasa? Que en el PET también estos estudios son en equipos híbridos o no híbridos, donde hay necesidad de hacer un scout y algún estudio de localización que se podría haber hecho con radionúcleo o con imágenes de CT. Por lo tanto, aquí también hay un pequeño aporte a la dosis en el estudio final. Y lo otro importante y llamativo en esta tabla es que los equipos que tienen adquisiciones 2D, las dosis efectivas del paciente son mucho mayor, como es de esperar, porque son equipos que tienen menor sensibilidad, por lo tanto, conllevan poner una mayor dosis de actividad inyectada. Al final, la dosis total en el paciente sería una suma de todos los componentes. Y en este tipo de estudios, en los PET-CT, en cardiología nuclear, pues muchas veces también están acompañados por indicaciones de hacer CT para escobar de calcio o hacer un CT con calidad angiográfica. Entonces, estos son dosis adicionales que suman al paciente. Bueno, de esta iniciativa también hay recomendaciones para tratar de disminuir o limitar la exposición de la radiación al paciente, partiendo del mismo deseo, ¿no?, de bajar las dosis por debajo de 9 milisieverts en el 50% de los pacientes, el mismo planteamiento de la selección del paciente, preferiblemente siempre que pueda ser, por supuesto, factible, de acuerdo al equipamiento que se posea y a la tecnología, hacer adquisiciones 3D para bajar la actividad de los pacientes, porque tienen mayor sensibilidad, disminuir el número de escaneos, sobre todo, por ejemplo, en los estudios de PET reposo con rubidio, donde el paciente no se mueve, no hay una gran diferencia entre un estudio y otro, pues se puede hacer con un solo escaneo de la parte del CT de localización y de transmisión para los dos estudios. Bueno, también están los parámetros del CT, como hablaba José Luis ayer, de minimizar la corriente de los tubos, y en los escáneres ya multislice, por arriba de 64 cortes, sobre todo, cuando hay indicado además en estos estudios algún score de calcio con CT gatillado, pues la idea es usar métodos prospectivos de la sincronización del gating para reducir las dosis de radiación. Y bueno, también cuando esté indicado un CT para angiografía coronaria en este estudio combinado, lo ideal es que esta segunda prueba se evalúe si se hace o no a partir de los resultados de la primera y no hacerla inmediatamente porque esté indicado. O sea, todas estas son recomendaciones que hay que tener en cuenta para disminuir las dosis o limitar la exposición de las dosis de los pacientes. Hay otro documento importante, fíjense que lo anterior fue 2012, ya en el 2018 hay un documento consenso hecho por varios expertos, aprobado por todas las sociedades importantes como la de cardiología nuclear, radiología y demás de los Estados Unidos,
donde este documento es también muy válido. Les recomiendo que lo vean. Yo lo compartí se les va a compartir a ustedes en la carpeta de bibliografía, donde habla del uso óptimo de todos los estudios de cardiología, de imágenes de cardiología, no solo de medicina nuclear, para el uso óptimo, teniendo en cuenta la seguridad y la efectividad de este tipo de estudios. Y partiendo de los propósitos, yo no voy a hablar de todo el documento, pero voy a hablar de algunas cosas que me parecieron bien importantes. Una, que el propósito de todo el documento, fíjense que abarca todos los aspectos de seguridad radiológica, los aspectos de educación en seguridad radiológica de los médicos y del staff, y el uso apropiado realmente de la medicina de radiación. Y en la parte de cardiología nuclear, pues hay una propuesta de modalidades de estrategia de reducción de dosis bien concreta que incluye, como ya Ernest hablaba, y que es importante, toda la parte del equipamiento, el control de calidad, las calibraciones, los mantenimientos, que es importante que el equipo esté en su óptimo, el equipo con que uno cuente esté en su óptimo desempeño para lograr la calidad de la imagen o para poder lograr cualquier tarea de esta optimización. El tema de las imágenes, de las dosis, de la mejora de la resolución espacial a partir de los software, por ejemplo, de recobrado, como hablaba Ernest. Evaluar los protocolos y la práctica para minimizar las dosis en los pacientes, pero también habla de la exposición ocupacional en los estudios de cardiología nuclear. O sea, no solo podemos enfocarnos solamente en el paciente, sino también hay que enfocarnos también en la optimización de la exposición ocupacional, que está muy relacionada. Pero la otra cosa importante que me llamó la atención en este gran documento es que al final termina con uno de los capítulos finales, es cómo hacer el monitoreo y el tracking de los niveles de dosis que se le están aportando a los pacientes. O sea, cómo hacer un history de todas las dosis que van recibiendo por cada tipo de estudio, que ya hay lugares como en Estados Unidos, en varios países en Europa, donde esto ya se está haciendo como una historia clínica, un registro para evaluar las dosis de radiación que los pacientes reciben por las distintas pruebas diagnósticas que se realizan en el año y tener, como se comentaba en los días anteriores, evaluar realmente si es necesario o no un estudio y evaluar cuánta exposición ya ha recibido el paciente por distintos tipos de estudios. Bueno, en este mismo documento hay una tabla de todos los estudios que se hacen de imagenología, de cardiología, no solo de cardiología nuclear, las dosis efectivas. Y como ustedes ven en esta gran tabla, a excepción de los estudios de fluoroscopía, que evidentemente son los estudios que más dosis efectiva se aporta por el tipo de procedimiento, pero los estudios de medicina nuclear, tanto de SPECT y PET, también son considerables las dosis efectivas comparadas con otros estudios. Por lo tanto, hay que tener un alerta contra esto, ¿no? Y por eso está todas las iniciativas esta de optimización de dosis. Bueno, hay un checklist también acá que sirve para uno un poco comparar o revisar qué es lo que tengo, cómo yo hago, cómo selecciono mis casos, qué modalidad de radiofármaco y de protocolo uso, mis calibraciones, mi estado de mis equipos, y los planes de protocolo, cuál hago, bueno, todo este tipo de cosas como un checklist que ellos proponen que uno chequee cuando se hacen procedimientos de cardiología nuclear. Y en esta tabla resumen serían las líneas fundamentales de estrategias, ¿no? Para tratar de minimizar dosis en cardiología nuclear, que está dividida en el estudio apropiado, el equipamiento con todas sus características y su desempeño, los tipos de protocolos, sobre todo se recomienda seguir los protocolos, los guidelines de la Sociedad Norteamericana, pero válido también algún guideline de la Sociedad Europea o las propias guías que pueden tener en algunos países, pero lo importante es seguir un protocolo y, como decía Ernest, que haya constancia en lo que se hace en el mismo protocolo para poder optimizar, ¿no? Bueno, el radiofármaco y las dosis, evidentemente. O sea, estas serían más o menos las líneas que están acordes para que uno debería trabajar en cómo minimizar las dosis. Entonces vamos a hablar de algunas aplicaciones ya desde el punto de vista de software que han permitido mejorar esta optimización. Aquí hay un trabajo, este es un trabajo de 2008, fíjense que ya desde 2008, cuando ya las computadoras permitían hacer reconstrucción iterativa y no el hardware permitió implementarlo ya de forma operativa en la práctica clínica, porque años anteriores hacer una reconstrucción iterativa con máquinas de un solo procesador, de poco RAM, tomaba mucho tiempo, y por eso la retroproyección filtrada duró por muchos años. Pero bueno, ya cuando esto podía ser una realidad, empezaron a haber trabajos para evaluar cuánto mejoraba o cuánto se mejoraba en calidad de imagen y cómo uno podía reducir tiempo, reducir dosis
a partir de los distintos procedimientos de reconstrucción iterativa sobre la retroproyección filtrada. Aquí en este trabajo hay un resultado publicado en 2008 de 60 pacientes que fue evaluado por médicos experimentados y donde se reconstruyeron los estudios por retroproyección filtrada y por iterativa. Y ambos resultados se compararon contra el gol estándar, que es el resultado de la coronariografía. Bueno, como ustedes ven, las imágenes son más o menos parecidas, pero en la reconstrucción iterativa se recuperan cuentas en lugares donde, como ustedes pueden ver aquí en la retroproyección filtrada, hay un poco de efecto de cuentas acá, y acá se restauran un poco de cuentas con la reconstrucción iterativa. Este estudio es una variante cercana a lo normal, sin embargo, en el estudio de retroproyección filtrada se puede informar con un estudio con una isquemia moderada, ¿no? Sin embargo, cuando a estos pacientes se le hicieron la coronaria era normal. Entonces, esto era una demostración de que con la reconstrucción iterativa y uno recuperando esas cuentas y mejorando esa resolución y esa calidad de la imagen, uno podía acercarse a un diagnóstico más certero que no aplicando este tipo de metodología. Siguiendo esa misma línea, esto es otro ejemplo de otro intento de optimización, que esto lo hicimos en el centro. Nosotros presentamos resultados en el Congreso de la BIM del 2017 y la línea es muy parecida. Aquí están los resultados a partir de, nosotros nos propusimos evaluar a partir de la solicitud de OASIS, del paquete OASIS que tiene Segami, la parte de cardio cuando implementaron la reconstrucción iterativa en 3D, y evaluamos de la forma muy similar al protocolo anterior, una reconstrucción a tiempo completo usando retroproyección filtrada y adquiriendo a mitad de tiempo y aplicando la reconstrucción iterativa, y evaluamos si era factible realmente reducir el tiempo usando las mismas dosis y los mismos protocolos para nuestros pacientes. Y bueno, aquí les muestro las imágenes de resultados, donde aquí están las imágenes del mismo paciente adquirido a tiempo completo, reconstruido por retroproyección filtrada y adquirido a la mitad del tiempo y reconstruido por iterativa como CEN 3D. Las imágenes realmente son similares, la calidad diagnóstica se mantuvo, y eso nos dio la medida en la N de pacientes que hicimos, es que podíamos reducir el tiempo a la mitad o reducir la dosis de actividad inyectada sin perder calidad de imagen y implementando el protocolo de reconstrucción iterativa. Eso es otro de los ejemplos. Aquí hay un reporte más cercano de la Journal Nuclear Cardiology de 2018, también, ya donde además de usar la reconstrucción iterativa, pues le empiezan a aportar distintos factores de corrección, como el recobrado de la resolución. Y bueno, como ustedes pueden ver, en este estudio, cuando se compara la reconstrucción por retroproyección filtrada, el OSEN y el OSEN con recobrado de la resolución, cómo van apareciendo las cuentas en esta zona, cómo se va definiendo esta zona que está acá, que en la retroproyección filtrada y en la OSEN, sin recobrado la resolución, producto de la cavidad extracardíaca, acá se pierde un poco la definición en esta zona de la pared, y aquí se recupera esa forma, como ustedes pueden ver. Entonces, este es otro ejemplo que a medida que se van incluyendo los distintos factores de corrección, pues también mejora la calidad de imagen y ganamos en calidad diagnóstica, en utilidad, ¿no? Y ahora vamos a hablar por último de los aportes en el equipamiento, ¿no? Cómo también contribuye a esta optimización de dosis y mejora de calidad de imagen. Bueno, de todo he sabido, y ya él me comentaba la importancia de la corrección de la atenuación en los estudios de cardiología, y con el uso de los equipos híbridos, con el CT para hacer la corrección de la atenuación, se gana notablemente, evidentemente, y se mejora la calidad diagnóstica, se recuperan las cuentas. Pero este ejemplo lo pongo acá porque no por tener el equipo híbrido vamos a ganar en calidad de imagen si no estamos bien claros de lo que estamos haciendo. Y aquí hay un ejemplo bien fehaciente de esto, ¿no? Esta imagen de aquí arriba es un estudio de Tecnesio 99 con tetroformin, 6 milicurie, se hizo en una Discovery 530, y aquí se reconstruyeron las imágenes, pero no se aplicó ningún tipo de corrección de la atenuación. En la B se reconstruyeron las imágenes por reconstrucción iterativa y se hizo la corrección de la atenuación, pero si ustedes se fijan, aquí hay un corrimiento, hay un desplazamiento del mapa del SPECT sobre el mapa del CT. ¿Qué pasa? Que cuando hay este desplazamiento y no nos percatamos a la hora de hacer la reconstrucción, y este desplazamiento puede ocurrir sencillamente por un mal alineamiento entre los gantries, por un movimiento del paciente entre el CT y el SPECT, podemos crear
un falso diagnóstico, porque acá se hace una corrección de atenuación incorrecta, disminuyen las cuentas acá, como ustedes ven, en esta pata del corazón, y pudiéramos y diagnosticar de forma incorrecta a este paciente. Sin embargo, en la C, donde hay un correcto alineamiento entre los dos estudios, hay un corregistro bien, hay un buen posicionamiento entre el SPECT y el CT. Estas cuentas que, como ustedes ven, se pierden acá, bueno, acá se recupera, también se ve en el eje corto que toda la pared lateral se llena y se recupera y cambia el diagnóstico entre este estudio y el de al lado, ¿no? Entonces, esto lo pongo porque hay que también tener en cuenta que tenemos el buen equipo, tenemos la super técnica, pero nos puede crear falsos positivos o falsos negativos por un problema como este, ¿no? Bueno, el equipamiento ha ido evolucionando en los últimos años, desde los detectores SPECT de doble cabezal para los estudios de cardio, que siempre se ponen los detectores a 190 grados. Acá está la configuración que usa Siemens con su tecnología de IQ, de colimador inteligente, donde se centra el SPECT en el corazón, en todas sus rotaciones, y eso evidentemente maximiza la sensibilidad y mejora la calidad de la imagen. Por otro lado están este tipo de equipamiento que es el Cardio 3, que son 3 detectores y el paciente está sentado en una silla giratoria, aquí se mueve el paciente, también se logran muy buenos resultados. Este ya es un equipo prácticamente dedicado a cardio. El D es otro, es las cámaras estas de SPECT que ya son con detectores de estado sólido, que también aquí el paciente no se mueve, tiene esta configuración, y estos cristales, estos detectores se orientan y giran para centrarse en el corazón. Todo este tipo de equipamiento, y este último que es el Discovery 530C, todo este tipo de equipamiento realmente aumenta la sensibilidad, disminuye los tiempos de adquisición, y con eso pues contribuimos a disminuir la actividad inyectada del paciente y disminuimos la dosis de exposición. Bueno, un ejemplo de estudio de este tipo de detectores de estado sólido del uso de este tipo de cámara, aquí está en este reporte del año 2014, donde se jugaron dos variantes. Una variante es adquirir a tiempo completo por los protocolos establecidos, pero usar dosis a la mitad de la dosis propuesta en los protocolos, y la otra variante fue disminuir el tiempo a la mitad y usar las dosis totales de actividad inyectada en los protocolos. Como ustedes pueden ver, las dos imágenes, ambos resultados son idénticos, son igualmente diagnósticos. Evidentemente aquí la reconstrucción siempre va a ser iterativa ya. Y eso nos da la medida que con el equipamiento moderno, con estas capacidades, con estos nuevos detectores, pues podemos jugar también con disminuir la dosis a la mitad o disminuir el tiempo, de acuerdo a las necesidades, a los requerimientos en cada lugar y de acuerdo a la estrategia que nos tracemos para optimización. Y por último les voy a mostrar esta tecnología que está todavía como a nivel de laboratorio, como decía Ernest. Esto todavía no está en todo, pero es una tecnología que promete, que es bien interesante y que vale la pena conocer. Esto se reportó en el año 2021, que es los SPECT de autocolimación con multicapa de redes o de arreglos de detectores, como detectores de mosaico. Esta figura A es el clásico detector en SPECT, ¿no? Aquí está como el ángulo sólido de los fotones que llegan al detector, aquí está el colimador con la rejilla y solo los fotones que son capaces de atravesar el hueco de los colimadores llegan al detector y se procesa. Estos otros fotones se pierden, aunque son fotones que pueden salir en un ángulo bien pequeño. ¿Cuál es el concepto de la autocolimación y de usar multicapa de detectores? Está explicado acá en la figura B, donde la propuesta es hacer un detector que tenga varias capas de detectores. Aquí hay una capa, una segunda, una tercera capa. Por lo tanto, no solo vamos a detectar este fotón inicial que llega directo a este detector que está acá, sino que estos fotones que están saliendo acá con muy poco ángulo, pues pueden ser captados por este detector o por este. Quiere decir que aquí la sensibilidad de la detección se aumenta notablemente. Y bueno, esquemáticamente se puede ver así como una capa de detectores y huecos, una capa de detectores y huecos que están alternas. La parte donde están los detectores sirve además como colimación, o sea, el fotón que se detecta acá ya no pasa a la otra capa. Y al final, la última capa es una capa completa de detectores. Todo esto se está leyendo en cada momento y la sensibilidad en este tipo de equipamiento aumenta notablemente. Más o menos gráficamente se puede ver como esto. Aquí está
como la malla inicial, como el colimador con todos sus huecos, y después empiezan las distintas capas de detectores hasta la última capa, que es una capa de detectores completa. Y recientemente, en el evento de la Sociedad de Medicina Nuclear anual, en el meeting que fue ahora en junio, del 11 al 14, se presentó este trabajo como una propuesta ya dedicada a cardiología nuclear, donde son 3 detectores, donde cada detector puesto en esta configuración, aquí no rota nada, cada detector de esto está compuesto por 4 capas de detectores, como la configuración que les comenté anteriormente. Esto hace que los escaneos de estrés cardíaco se puedan realizar entre 10 a 100 veces más rápido, porque la sensibilidad aumenta notablemente, y la sensibilidad promedio en este tipo de equipamiento está a nivel de prototipo. Evidentemente está alrededor del 0,68% en el FOB, la promedio. La relación señal-ruido aumenta notablemente. Y si ustedes pueden ver aquí, estas son imágenes con este tipo de sistema en un maniquí, en un Phantom XK con 0,45 milicurie. Se hicieron adquisiciones a distintos tiempos, desde 2 segundos, 5 segundos, 15 segundos, 30, 1 minuto, 2 minutos. Aquí están las reconstrucciones de los 3 ejes. Y además, en esta vista de la derecha, pues a este insecto cardíaco que se puso en este Phantom, se le puso acá una especie de defecto. Se le puso un defecto lateral que mide alrededor de 15 milímetros. Lo curioso de esto es que hasta en la imagen de 2 segundos ya este defecto es apreciable. O sea, esto es muy revolucionario, y esta tecnología realmente va a contribuir, cuando se lleve a la práctica, en disminuir drásticamente los tiempos de adquisición y evidentemente las dosis de actividad que está en los pacientes. Y por último, para cerrar, esta figura me pareció bien interesante, que está en esta misma publicación de 2018, donde están unidos todos los factores que uno tiene que tener en cuenta a la hora de optimizar, ¿no? Uno, la tecnología que uno posea. Las estrellitas, evidentemente, mientras más estrellas es lo más deseado, pero no siempre uno tiene todo lo deseado. Bueno, partiendo de que la reconstrucción tiene que ser reconstrucción iterativa, y a partir de ahí, a medida de las posibilidades de ir adicionando los distintos factores de corrección, como la reducción de ruido, recobrado de resolución, los colimadores estos cardiofocal. Si uno pudiera aspirar a tener equipos de estado sólidos, pues también. O sea, esta es la parte tecnológica. En la parte de protocolos, pues hay distintas propuestas de protocolos para optimizar los tiempos y disminuir las dosis. Y por último, todo esto combinado con la compensación de la atenuación. La corrección de la atenuación es vital, y siempre que uno pueda implementarla de alguna forma, pues sería lo ideal para lograr el ideal, ¿no? El ideal para un paciente, para un estudio de cardiología nuclear, estar ubicado en este círculo rojo, ¿no? Ahora, no quiere decir que todos podamos estar aquí, hay muchos que podemos estar por acá o acá, pero es hacia donde uno tiene que ir mirando y cuál sería la estrategia a futuro, ¿no? Y bueno, hasta aquí era lo que yo le quería presentar en el día de hoy. Muchas gracias.